A continuación, la conferencia Geopolítica del Estado Islámico y su repercusión en el mercado petrolero mundial por parte del Dr. Alexander Montero. Antes de dar inicio a la conferencia, me permito leer un breve resumen de la hoja de vida del Dr. Alexander Montero. Politólogo de la Universidad Nacional, magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia y el Instituto de Estudios Políticos de París. PhD en curso en Estudios Políticos de la Universidad Externado. Docente e investigador universitario. Consultor de medios en temas como conflicto palestino-israelí, geopolítica del Medio Oriente y política exterior palestina. Director del Centro Colombiano de Estudios Árabes y asesor político de la misión diplomática del Estado palestino en Colombia. Muchas gracias, doctor, por estar acá y bienvenido. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a las directivas de la universidad, en primer lugar por este maravilloso evento que permite traer un mundo aparentemente lejano y desconocido a un plano académico y a todos ustedes. Adicionalmente por la invitación que nos han hecho, no solamente a mí, sino a un muy selecto grupo de panelistas que con toda seguridad van a generar aportes muy importantes a todos los estudiantes, a la comunidad académica y a Cali en general, y una invitación también para que este tipo de eventos continúen. Me correspondió a mí la noble tarea de cerrar tres conferencias, o bueno, dos conferencias que se realizaron primero, maravillosas. La primera sobre filosofía y mundo árabe y esos aportes históricos, humanos y religiosos del mundo musulmán y el mundo árabe a Occidente, y en segundo lugar la conferencia del profesor Benjamín sobre geopolítica y estas fuerzas vivas del sistema internacional que matizan y han dibujado el Medio Oriente. Voy a tomar algunos elementos de estas conferencias, en buena medida de pronto ausivamente voy a intentar traerlos para fortalecer y concluir no solamente mi presentación, sino el día de presentaciones, porque en buena medida se traslapan, en buena medida se tocan, efectivamente como lo planteaba Benjamín. Incluso voy a utilizar algunos de los mapas que él utilizó. En primer lugar, yo creo que queda claro. Bueno, vamos a intentar seguir este plan de trabajo. Y vamos a empezar por algo que yo creo que quedó absolutamente claro, y es que los tres estamos absolutamente de acuerdo con que el libro de Huntington del choque de las civilizaciones es un absoluto fraude. Esto sin duda se va a tocar mucho más a fondo en la espectacular conferencia que ustedes van a tener con el doctor Eduardo Kronfli el día viernes, si no estoy mal, y va a ser sin duda o va a aportar muchísimo más elementos de los que nosotros hubiéramos aportado hoy. Pero queda claro que para nosotros, para mis dos compañeros previos y para mí, el choque de las civilizaciones refleja más que un elemento real, es una excusa, llamémoslo así, de plantear intereses sistémicos de las grandes potencias o las potencias hegemónicas sobre otros mundos, en particular sobre el mundo árabe, lo que nos concentra hoy, o sobre el mundo islámico en general. Este es la propuesta de Huntington hecha mapa, en grandes rasgos. Esta idea de mundo árabe que planteaba Eduardo Kronfli en la mañana, aumentado a la idea de mundo islámico, o al menos a la idea de Medio Oriente contemporáneo, que es la discusión que planteó hace un momento Benjamín. Hablábamos justamente con la directora de Relaciones Internacionales sobre esas definiciones de Medio Oriente. Uno normalmente puede encontrar tres definiciones de Medio Oriente a lo largo de, o en la bibliografía de Relaciones Internacionales en el siglo XX. La primera es esa definición de Medio Oriente británica, que de hecho, como lo planteaba Benjamín, no se llamaba Medio Oriente, sino se planteaba como Próximo Oriente.
Más adelante, una definición de Medio Oriente un poco más ampliada al norte del África, particularmente a la zona del Magreb, que es en buena medida también una influencia doctrinaria francesa y que está determinada por intereses franceses en sus colonias del Magreb, y una definición actual de Medio Oriente que incluye Estados Unidos, o que determina Estados Unidos más bien, que incluye Asia Central, y de hecho lo llama Medio Oriente ampliado. Por eso es que tenemos esta zona también en verde. Y esta zona de Medio Oriente ampliado se toma en buena medida desconociendo elementos étnicos o elementos culturales, y sobre todo tomándose a partir de criterios estratégicos. Si nosotros miramos los dispositivos militares de Estados Unidos en el mundo, tenemos que recordar esa figura de los comandos conjuntos. Para Sudamérica está el Comando Sur, el SOTCOM, y para esta región está el Comando Central. Y si uno mira la definición de Medio Oriente ampliado, se toma esa en función de los criterios y las necesidades estratégicas, o el área de jurisdicción, para ser más precisos, del Comando Central. Entonces es en este mundo, en esta civilización, donde Huntington plantea su hipótesis central. Sin embargo, tenemos que mencionar cuando menos 4 cosas. En primer lugar, si el Medio Oriente, cualquiera de estas 3 definiciones que planteamos inicialmente, la británica, la francesa o la estadounidense, si el Medio Oriente es un Medio Oriente inestable, en buena medida es inestable por Occidente. El conflicto palestino-israelí, como lo vamos a mencionar más adelante, es un conflicto donde los británicos tienen prácticamente todo que ver. Las tensiones en el Líbano, la guerra civil del Líbano, las tensiones con Siria, es un recuerdo que dejó Francia allí. La guerra de Irán e Irak, incluso las tensiones entre Irak y Kuwait, es una herencia de los británicos allí. Y si vamos a mirar, por ejemplo, y me devuelvo un poco a este mapa para un elemento práctico, si vamos a mirar presencia militar de Estados Unidos en esta definición de Medio Oriente ampliado, prácticamente tenemos que decir que hay o acuerdos o bases militares de Estados Unidos desde lo más occidental del África, y entonces tenemos que mencionar los acuerdos o las cercanías militares que tiene Estados Unidos con Marruecos, pasando a Argelia. Argelia, a pesar de estar apoyando el movimiento saharaui, de todas formas Argelia no se mantiene del todo alejada, no se abstrae del todo de esta influencia de la OTAN y de esta influencia de Estados Unidos. Llegamos a Libia, y con Libia tenemos que hablar de Gaddafi, aquel Gaddafi que el mundo aísla durante un par de décadas, pero que en los 90s Europa, cuando tiene que enfrentar su crisis económica, vuelve a mirar a Libia y encuentra una Libia que tiene sus reservas internacionales prácticamente intactas por ese aislamiento que el mundo le ha hecho durante un par de décadas, y entonces Europa le cambia ese rótulo a Gaddafi de ser el terrorista loco, violador de derechos humanos, a ser mi nuevo mejor amigo, y Gaddafi va a Europa. Incluso hay una anécdota muy simpática o muy irónica de las relaciones internacionales, y es la visita que hace Gaddafi a Berlusconi en Italia, y en la exageración de Gaddafi con su uniforme militar lleno de medallas por todo lado. Hay que recordar que se cuelga literalmente una foto, es un cuadro de Omar Mukhtar, que era uno de los guerrilleros libios más fuertes cuando Libia era colonia italiana, y que los italianos justamente lo mataron en el 31, y con esta foto se va a visitar a Berlusconi, y Berlusconi tiene que agachar la cabeza y recibir de la mejor manera a Gaddafi, porque era mi nuevo mejor amigo, el amigo que me iba a traer dinero para enfrentar esta crisis que estaba galopando por Europa en los 90s. Entonces, es en ese momento cuando Europa, y en buena medida Occidente, recibe este dinero libio y lo incluye en sus fondos de inversión, que nuevamente le hacemos el giro a Gaddafi y termina Libia en lo que terminó. En este momento Libia, y yo creo que va a ser un coletazo del infortunado acontecimiento de los coptos que murieron hace unos días, Libia va a necesitar o va a requerir una intervención occidental mucho más fuerte. Yo aquí me tomo una distancia muy larga de los planteamientos de un conferencista futuro que ustedes van a tener esta semana, que es Víctor de Currea. Lástima que él no esté acá en este momento para ampliar este debate, pero él durante mucho tiempo ha defendido la idea que los libios derrocaron a Gaddafi porque tenían un real sentido democrático. En lo personal no creo que es así. Libia o los libios no tenían una noción de democracia, independiente de cuál definición de democracia queremos utilizar. Libia era una sociedad tribal, una sociedad bastante fragmentada, unida o armada por el miedo, amalgamada, pegada por el miedo que representaba Gaddafi, nada más. Y cuando los libios se alzaron en contra de Gaddafi, no se alzaron buscando un sistema partidista o una lógica de rotación en el poder, sino se alzaron en contra de Gaddafi porque querían salir de Gaddafi, querían matar a Gaddafi sencillamente.
Hoy estamos viendo que ese desorden en Libia implica incluso la posibilidad de Al Qaeda en el norte del África, le implica la posibilidad de células del Daesh o el mal llamado Estado Islámico en el norte del África, y tenemos justamente la situación con los coptos que murieron hace unos días. Entonces Libia se va a incluir en esta lógica de presencia o control militar occidental, sin duda. Egipto durante mucho tiempo fue el tercer receptor de asistencia militar de Estados Unidos, incluso en algunos episodios de la guerra contra Al Qaeda en Afganistán, Egipto fue punto intermedio de esta operación militar. Israel es el país que más recibe asistencia militar de Estados Unidos en el mundo, es el primer receptor de asistencia militar. Estados Unidos desde 1970 hasta la actualidad ha regalado a Israel más de 100.000 billones de dólares solamente para tema militar. No estamos hablando de la asistencia que hace Estados Unidos para temas civiles, solamente para el tema militar. E Israel tiene el único permiso, llamémoslo así, en las bases foráneas que tiene Estados Unidos repartidas en el mundo. Israel es el único país que tiene la posibilidad de emplear armamento estadounidense que está en su territorio en caso de necesidad. Entonces estamos hablando evidentemente de una cercanía fundamental que oxigena a Israel en el sistema internacional a partir de Estados Unidos. Jordania tiene acuerdos militares con la OTAN. Arabia Saudí es un territorio que en principio desde el punto de vista islámico no estaría permitido tener bases militares occidentales, y sin embargo tiene una presencia militar estadounidense muy importante que le valió, entre otras cosas, bombardeos desde la guerra de Irak en los 90s. Un Kuwait que, como lo planteaba Benjamín, fue supremamente cercano a Estados Unidos y a Occidente. Incluso una anécdota muy interesante a propósito de la unanimidad que mencionaba Benjamín es que Kuwait, antes de ser invadido por Saddam, cuando se estaba escalando las tensiones, hace acuerdos militares con los 5 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tienen derecho a veto. Por esta razón, cuando la propuesta de hacer una operación militar para solucionar la invasión iraquí de Kuwait, ninguno de los 5 del Consejo de Seguridad se opuso, porque todos los 5 tenían intereses en Kuwait previamente. Entonces Kuwait es un elemento más de Occidente. Pudiéramos continuar con esta mención por Qatar, por Emiratos, como lo mencionaba Benjamín, por Yemen, como lo mencionaba Benjamín, por Afganistán o Pakistán, después de las operaciones militares allá, y entre otras cosas, lo único que nos quedaría, entre comillas, como un espacio en blanco es Irán. Por esa razón, esto es una de las razones por las cuales Estados Unidos tenía una presión sobre Irán muy fuerte. Hay otras que ahorita vamos a entrar en ellas, pero una de estas razones es que era este espacio, entre comillas, vacío en todo este tablero de ajedrez que es el Medio Oriente, controlado en buena medida o acercado en buena medida a Occidente, a Estados Unidos. Entonces el primer elemento para cuestionar el choque de las civilizaciones es que es una gran mentira que el Medio Oriente sea alejado de Occidente. Occidente tiene presencia prácticamente en todos los países del Medio Oriente. Estados Unidos tiene bases militares o acuerdos militares prácticamente con todos, y no solamente lo podemos plantear en términos militares, podemos ir a términos civiles o a términos incluso culturales. Va a ir una delegación de la universidad a Emiratos Árabes. Seguramente ustedes pueden también conocer al vecino Emiratos Árabes, que es Qatar. Ustedes se van a encontrar tanto en Emiratos como en Qatar representaciones de las principales universidades occidentales en estos países. Entonces la presencia de Occidente allí no es solamente militar, es también cultural, que es otra forma de hacer diplomacia y es otra forma de ejercer el poder, entre otras cosas. Número 1, si alguien ha llevado inestabilidad al Medio Oriente, es Estados Unidos. Uno de los regímenes más conservadores que hay en la región es el régimen saudí. De hecho, bien pudiera llamarse al régimen saudí como un régimen fundamentalista desde el punto de vista religioso. Y sin embargo, son los principales aliados de Estados Unidos. El último elemento que hizo, la última acción que hizo Condoleezza Rice como secretaria de Estado de George Bush, justamente, fue hacer un negocio de armas con los saudíes por 57.000 millones de dólares. Los saudíes en un solo cheque compraron casi 100 aviones F-16. Estamos hablando que si es coherente mi discurso de enfrentar el fundamentalismo islámico, si yo soy Estados Unidos, entonces ¿qué hago yo vendiéndole armas al régimen más fundamentalista que hay en el Medio Oriente? Aquí estamos hablando que ese discurso del fundamentalismo, ese discurso, el choque de las civilizaciones, pasa a un segundo plano, y lo que queda arriba es justamente intereses.
Estados Unidos se acerca a Arabia Saudí por una razón muy sencilla, y es que es el país que más reservas internacionales tiene de petróleo de gran calidad. En este momento, quien más tiene es Venezuela, 299.000 millones de barriles, le sigue Arabia Saudí con 277.000, con la diferencia que el petróleo saudí o el petróleo del Medio Oriente es un petróleo de muchísima mejor calidad. George Bush, en una foto que en su momento generó bastante controversia, tomado de la mano del rey saudí, en un elemento cultural que sería un poco más extenso y nos saldríamos del tema a explicar, y el presidente Obama con el nuevo rey, entre otras cosas. Lo planteaba Benjamín en los 80s, cuando ocurre la guerra entre Irán e Irak. Estados Unidos se acerca a Irak decididamente, y se acerca por varias razones: por las repercusiones que podía tener la revolución iraní, porque la revolución iraní saca a su principal jugador en Irán, que era el Shah, que, como lo planteaba Benjamín, había sido puesto a través o por medio de la fuerza por Estados Unidos. Y en ese momento Estados Unidos se acerca a Irak, y aquí tenemos a Donald Rumsfeld, que entre otras cosas es una de las figuras del Partido Republicano más trascendentales, en una visita a Saddam, a Irak de los 80s, o al presidente Reagan, que también fue mencionado por Benjamín varias veces, recibiendo al canciller iraquí, Tariq Aziz, también en los 80s. Si alguien hubiera dicho en los 80s que Saddam Hussein era un loco violador de derechos humanos, nadie lo hubiera creído, porque en ese momento Saddam Hussein era uno de los principales aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Cambia la lógica del sistema internacional, se cae la Guerra Fría, entra en los 90s, hay una nueva lógica, y el mismo Saddam, con las mismas costumbres, igual de loco en cuanto, o de fuerte en cuanto a su concepción de derechos humanos, el mismo Saddam deja de ser mi mejor amigo en el Medio Oriente para convertirse en el adversario que hay que derrotar, y ya conocemos la historia de Irak. Este ejercicio lo podíamos hacer, y Benjamín lo hizo con muchos otros países, con Yemen, con el mismo Afganistán, que es muy curioso el ejemplo que plantea de Rambo 3, y ustedes miran la parte final de Rambo 3 y sale una dedicatoria, dice: esta película está dedicada al valeroso pueblo afgano, y ese valeroso pueblo afgano sencillamente Al Qaeda, les tumban las torres, tienen que hacer Rambo 4 para medio salvar el nombre de Rambo y otra vez relanzarlo como ese gran ícono militar del imaginario estadounidense. En primer lugar, el choque de las civilizaciones desde el Medio Oriente hacia Occidente es carreta. Si alguien ha llevado la inestabilidad al Medio Oriente, es justamente Occidente, en primer lugar. En segundo lugar, el Medio Oriente no es tan distante de Occidente como nosotros pretendemos o entendemos. En tercer lugar, hay un elemento que, sin embargo, ha afectado muchísimo esta noción de choque de las civilizaciones, y voy a pasar muy rápido sobre él, y es orientalismo de Edward Said. En principio asumía que era un lugar común de las personas que estaban hasta ahora entrando a discutir temas de Medio Oriente, pero después de lo que ha pasado con Charlie Hebdo y todo lo que ha pasado con el Estado Islámico, creo que es un libro más allá de un lugar común, es un libro que vale la pena trabajar, y en buena medida, en grandes rasgos, plantea que Occidente ha construido una imagen estereotipada del mundo árabe, que para una persona de Occidente es sinónimo árabe de musulmán, de arena, de desierto, de turbante, de sable y del Corán en una mano y gritando Allahu Akbar. Es una forma muy simple, para Occidente, simple y errada de entender el Medio Oriente, e intentar cambiar este estereotipo es muy difícil porque es efectivamente lo que Occidente ha construido en las cabezas de sus personas durante muchísimos años, durante siglos prácticamente. Hay dos elementos adicionales para plantear que el choque de las civilizaciones es un gran fraude, y Benjamín en buena medida también lo tocaba, y es que el mundo musulmán, para ir más allá del mundo árabe, es un mundo supremamente fragmentado. Es un error plantearlo de una manera homogénea. Me atrevería a decir que es mucho más fragmentado que América Latina. Si nosotros los latinos sufrimos porque en Europa seguramente piensan que todos los latinos somos de tierra caliente y hablamos en acento mexicano, resulta que el Medio Oriente es mucho más diverso. Hay dos grandes grupos, el sunismo y el chiismo, como lo planteaban mis compañeros anteriores. Pero dentro del sunismo y el chiismo hay muchísimas más divisiones. Estamos hablando prácticamente de 600 pequeños grupos religiosos que hay dentro de este gran universo musulmán. Y si lo planteamos en términos políticos, las diferencias entre un estado y el otro son mucho más grandes. Nosotros no podemos pretender posiblemente que haya una cercanía en agendas políticas entre Arabia Saudí e Irán.
por ejemplo, siendo los dos musulmanes. De hecho, hoy podemos ver una guerra fría en el Medio Oriente, donde uno de los bandos es Arabia Saudí y el otro bando es Irán. Benjamín planteaba el tema de Bahrein. Cuando en Bahrein hay un levantamiento en contra del régimen y Arabia Saudí entra y aplasta este levantamiento, lo hace en buena medida porque el levantamiento había sido apoyado inicialmente por Irán. Cuando vemos los primeros momentos de la crisis en Siria, estamos viendo dos tensiones, una Siria que es aliada de Irán y por otro lado unas milicias que inicialmente son apoyadas desde Arabia Saudí. Entonces es imposible pretender que haya una cercanía, una armonía en agendas políticas entre Arabia Saudí e Irán, siendo los dos sin embargo musulmanes. Entre Argelia y Marruecos, entre Emiratos y Qatar, entre Egipto posiblemente en algunos momentos y la misma Palestina en algunos momentos. Es muy difícil hablar entonces de una agenda política. Conclusión, prácticamente Huntington comete no solamente imprecisiones, sino errores crasos de lado a lado y no es posible hablar de un choque de las civilizaciones. ¿Y esto qué tiene que ver con el ISIS y la geopolítica del petróleo? Una idea inicial, y es que, sin embargo, para nosotros los occidentales sí nos ha calado esta idea de choque de las civilizaciones y pegada a esa idea de choque de civilizaciones se esconden una serie de acciones de política exterior y de poder duro o poder militar que tienen que ver con los precios del petróleo. Esto es una evolución histórica de los precios del petróleo desde el 70 hasta el 2012 prácticamente, y nosotros podemos ver que la dinámica de subir o bajar precios depende en buena medida de crisis internacionales. En el momento en el cual, sobre el 78, fines de los 70, hay una caída en los precios del petróleo, por arte de magia aparece la revolución iraní y por arte de magia aparece la guerra Irán-Irak y sube el petróleo a un nivel histórico hasta ese momento. El petróleo nuevamente entra en una fase de crecimiento en cuanto a su precio y pasamos por varios momentos. La guerra del Golfo de los 90 significó un pico y en el momento también en el cual estábamos viendo un estancamiento del precio petrolero aparece el 9-11 y el petróleo se trepa a niveles insospechados, a más de $100 el barril. ¿Qué estoy diciendo acá? Que muchas de las cosas que ocurren en el mundo uno se tiende a apresurar a preguntarse quién fue. Y más allá de preguntarse quién fue, uno debe preguntarse quién se beneficia de la situación. No estoy afirmando que las Torres Gemelas las tumbó Estados Unidos. Estoy diciendo que la lógica que viene después del ataque a las Torres Gemelas beneficia a Occidente, independiente que las Torres Gemelas las hayan tumbado Al-Qaeda o las haya tumbado el que sea. La lógica del sistema internacional que viene después va a beneficiar los precios del petróleo, va a beneficiar las acciones de las empresas estadounidenses dedicadas a armamento y va a beneficiar en buena medida a Occidente porque le permite construir un discurso político para continuar afianzándose sobre el Medio Oriente y sobre el mundo musulmán. Es en parte lo que está ocurriendo hoy en Europa. Independiente de quién haya hecho lo de Charlie Hebdo, que en lo personal me parece una tontería afirmar que fueron estos dos jóvenes marroquíes que entre otras cosas se volvieron fundamentalistas en Francia. Son tercera o cuarta generación de migrantes marroquíes a Francia y ellos son el resultado de la sociedad francesa y una vez radicalizados van a algún país árabe, reciben un entrenamiento militar relativamente corto, vuelven a Francia y se van a asesinar o a cometer un acto terrorista del nivel que vimos, llevándose la cédula de ellos entre el carro y dejándola botada. O sea, sin duda una película de Mr. Bean es mucho más ágil en términos de realizar una operación militar de este estilo y no estos dos jóvenes. Entonces, en lo personal realmente dudo que hayan sido estos jóvenes marroquíes, pero más allá de entrar en esta discusión de dudas, lo importante es mirar quién se beneficia con lo de Charlie Hebdo y qué se ha construido de lo de Charlie Hebdo. Y muchos partidos políticos europeos están construyendo un discurso islamófobo, en últimas, con una agenda política supremamente clara, y es captar votos y lograr posicionarse políticamente en Europa en función de lo que está ocurriendo. Nuevamente viene la afirmación, más allá de preguntarse quién hizo algo, preguntémonos quién se beneficia con lo que ocurrió, y vamos seguramente a tener un análisis mucho más profundo. Entonces, más allá de entrar en la discusión de quién hizo el 9-11, los efectos son estos. El precio del petróleo se trepa a niveles insospechados. Empieza a bajar el precio del petróleo, empezamos a hablar de la crisis, de una recesión en la economía estadounidense, una recesión en los mercados mundiales, y aparecen las primaveras árabes nuevamente.
Y en esas primaveras árabes, que concuerdo con Benjamín debieran llamarse inviernos árabes, muy poco trajeron, muy poco han traído. En Libia, hoy estamos viendo una Libia mucho más descompuesta que la que ocurría con Gaddafi, sin que yo esté defendiendo a Gaddafi. En Egipto, el espíritu de Tahrir y el candidato político de Tahrir murió en la primera vuelta presidencial, o sea, murió no en sentido real, sino perdió las elecciones en la primera vuelta presidencial, y el poder se lo repartieron primero con Morsi, que es uno de los que representaba a los hermanos musulmanes, que es uno de los partidos políticos más tradicionales de Egipto. Ya conocemos la historia, el golpe militar, y en este momento tenemos nuevamente la infraestructura de Mubarak montada en el poder. Entonces, el espíritu Tahrir, ¿dónde quedó? La primavera egipcia, ¿dónde quedó? La primavera libia, ¿dónde quedó? La primavera siria es un elemento, más allá de discusiones políticas y reclamos democráticos, es un elemento geoestratégico. ¿Y dónde se ha resuelto la guerra civil en Siria, entre otras cosas? Sin embargo, sí ha servido nuevamente para jalonar los precios petroleros y para crear inestabilidad en el Medio Oriente. ¿Quién es quién en este mundo del petróleo? Este mapa tendría que tener un ajuste. Venezuela tendría que tener un tamaño más grande, el de Arabia Saudí, después del hallazgo en la faja del Orinoco, pero Venezuela en este caso no incide tanto en el mercado petrolero mundial, en la medida en que el petróleo del Medio Oriente tiene unas características muy distintas que lo hacen mucho más apetecible. Arabia Saudí, el principal dueño de las reservas petroleras de altísima calidad. Irak y Kuwait, si se hubiera logrado efectivamente la anexión formal de Kuwait como provincia iraquí, Irak hubiera quedado sin lugar a dudas como el segundo productor de petróleo en el mundo. Esa es una de las razones que mencionaba Benjamín. Emiratos Árabes, Irán. Miren, comparen a Kuwait, por ejemplo, con China. Kuwait es tan grande como el Quindío, tal vez. Y comparen Kuwait con China o Kuwait con Rusia en cuanto participación en el mercado petrolero mundial. Por esta razón es que las potencias occidentales se centran en el Medio Oriente y atraen toda su atención y diseñan una cantidad de políticas militares, económicas, sociales, culturales para estar en el Medio Oriente. No hay esta distancia tal que planteaba Huntington. Las primaveras árabes, que lo mencionaba ya, es un proyecto o es manifestaciones sociales, una sociedad civil árabe que cada vez está más interconectada con el mundo occidental, que entiende el valor de las protestas, que entiende el valor de la democracia, pero que si empezamos a mirar las especificidades de cada uno de los casos, vamos a encontrar varios peros en esas revueltas árabes. Hasta ahora tenemos dos cosas, o tres cosas como consideraciones preliminares. Uno, Occidente ha manejado un doble discurso en cuanto al Medio Oriente. En primer lugar, un discurso de enfrentamiento civilizatorio que no existe, pero que esconde elementos de interés estratégico. En segundo lugar, un posicionamiento estratégico de Occidente en el Medio Oriente. Y en tercer lugar, un interés de Occidente en el Medio Oriente por asunto petrolero. El 70% del petróleo de mejor calidad del mundo está allí. La gran pregunta aquí es cómo lograr mover o asegurar este 70% del petróleo del mundo y llevarlo a los mercados occidentales. Tenemos una ruta tradicional y es llevarlo justamente por el estrecho de Hormuz, pasarlo por enfrente de Irán. Mencionamos hace un momento, al inicio de la charla, que Irán es una zona vacía desde la perspectiva de Estados Unidos, o al menos lo era. Ahora las circunstancias han cambiado un poco. Irán era una zona vacía, un espacio vacío, y era un espacio enfrentado. Recordemos los enfrentamientos mediáticos que ofrecía Ahmadinejad y ofrecía el programa nuclear de Irán, teniendo en cuenta que el programa nuclear de Irán no es algo nuevo. El programa nuclear de Irán viene desde varias décadas atrás. Entonces es un gran riesgo pasar el 70% del petróleo de Estados Unidos o de Occidente por el frente de mi adversario. Busquemos una opción, atravesemos la península arábiga y saquemos el petróleo o bien por el canal del Suez, y entonces lo estamos poniendo justo enfrente del conflicto palestino-israelí, o saquemos el petróleo por el Mar Rojo y lo estamos poniendo entonces enfrente de los piratas somalíes y de un Yemen que es cada vez más inestable. Entonces cualquiera de esas dos opciones también es mala idea. Y ahí aparece un proyecto. Bueno, inicialmente se manejó otra idea que era llevar
el petróleo del Golfo Pérsico a través del norte de Irak y empatarlo con este entramado de oleoductos que Benjamín planteaba, que recogen el petróleo de Irán, el petróleo de Asia Central, que medianamente se acercan a Irán en su zona norte, pero lo más importante de este trazado de oleoductos es que recoge el petróleo del Cáucaso y lo concentra en un puerto turco que se llama Ceyhan. Y entonces sale la propuesta, subamos el petróleo del Golfo Pérsico y empatémoslo con este oleoducto que viene del Cáucaso y que llega a Turquía. Una relativa mala idea, porque le estamos dando entonces a Turquía un poder relativo en el sistema internacional supremamente grande. Turquía iría a controlar no solamente el petróleo del Cáucaso, sino iría a controlar también el petróleo del Golfo Pérsico. Sale una nueva opción y es un proyecto andando, y es hacer un trazado desde el norte del África a través de Siria hacia el Mediterráneo. ¿Cuáles eran los requerimientos iniciales de este proyecto? Tener dos zonas estables, una en Irak y la otra en Siria. Tener a Irak estable con Saddam y con las consecuencias de la guerra entre Irak y Kuwait de los 90 era prácticamente imposible. Para tener un Irak estable necesitábamos salir de Saddam, y efectivamente eso ocurrió. Habíamos hecho la mitad de la tarea, necesitamos tener ahora una Siria estable, y allí aparece la revuelta árabe en Siria. Pero resulta que Siria, antes de la revuelta árabe, albergó una de las embajadas estadounidenses más grandes del mundo. Y resulta que Siria, Estados Unidos tardó casi un año en tomar la decisión de levantar su embajada. Y resulta que en Siria las embajadas europeas tardaron casi año y medio en tomar la decisión de retirar sus embajadas. ¿Por qué razón? Porque básicamente necesitaban mirar hacia qué lado de la balanza se inclinaba la suerte, hacia el lado sirio, y entonces intentábamos mantener una amistad con el régimen de Bashar al-Assad y tener una Siria estable para nuestro proyecto petrolero, o del lado de los rebeldes, y entonces necesitábamos acercarnos a los rebeldes para tener ese futuro sirio en nuestras manos. Y ahí es donde aparece el Daesh, y ese es el planteamiento de Benjamín hace un momento. Quienes se encargan de armar los movimientos rebeldes en Siria es Occidente y es Estados Unidos. Con tan mala suerte que después de armar, o bueno, no solamente Estados Unidos, también Arabia Saudí, también en Europa occidental, pero fundamentalmente Estados Unidos y los saudíes. Y después de armar a estos rebeldes sirios, ocurre algo que en principio se salía a cualquier cálculo, y es que estos rebeldes, particularmente el Daesh, no cumplen la función para la cual fue creada, que era sacar a Bashar al-Assad, sino que se apropian de una zona petrolera en Irak, que es el norte de Irak, y se apropian de un corredor estratégico que es fundamental para sacar este petróleo del Golfo Pérsico hacia el Mediterráneo. Y tenemos entonces la zona bajo control del Daesh actualmente. Se presenta aquí un problema muy serio en la lógica estratégica petrolera mundial, y es que este proyecto en el cual nos habíamos metido, que ya habíamos adelantado en Irak la mitad de la tarea, se ve enfrentado, se ve retado ahora por la presencia del mal llamado Estado Islámico. Aquí quiero hacer un paréntesis de un minuto para explicar un poco esto. El ISIS, más que un Estado formalmente hablando, en algún momento habló de la umma. El problema de la umma es que la umma no tiene fronteras políticas establecidas, ni requiere una construcción, una configuración política estatal. Entonces allí el mismo Daesh entra en una contradicción interna, o es umma o es Estado, pero básicamente las dos cosas a la vez no puede ser. En buena medida le apuntan a nivel discursivo, para lograr combatientes, le apuntan más a la noción de la umma, y por eso recibe tanto converso, y fundamentalmente converso europeo. Pero aún así mantiene esta contradicción, contradicción que ha facilitado, entre otras cosas, que el mismo mundo árabe y el mismo mundo musulmán, para ir más en amplio, se hayan aliado en contra del Daesh. El Daesh en este momento tiene tanto adversario a Irán, que es chiita, o a Arabia Saudí, que es sunita. Ya es una alianza supremamente peligrosa, es una alianza pegada con nada, pegada con saliva, que ha armado Estados Unidos para combatir al Daesh. Ustedes seguramente no han vuelto a escuchar
las tensiones que representaba Irán en el programa nuclear. Seguramente ustedes no han vuelto a escuchar de Hezbollah. Y no es que Irán haya renunciado a su programa nuclear, o no es que Hezbollah haya dejado de existir. Es que en este momento quien está prestando los drones para hacer la guerra contra el Daesh es Irán. Y quien seguramente va a pelear por tierra con el Daesh es Hezbollah. Entonces, desde Occidente, desde Estados Unidos, hoy no puedo hablar de Irán y de su programa nuclear, ni hoy puedo hablar de Hezbollah, porque me están haciendo un favor. También Arabia Saudí está allí presente. Entonces, el Daesh como proyecto de UMA no solamente enfrenta esta contradicción teórica, sino que logró reunir a dos adversarios prácticamente irreconciliables en su contra. La representatividad del total del mundo islámico es menor. Por esta razón, sin embargo, la posibilidad de atraer tanto conversos en buena medida europeo. Entonces, aparece la necesidad de derrotar fundamentalmente al Daesh por su control de los recursos petroleros del norte de Irak, por su presencia en este corredor estratégico y por un elemento adicional, y es que el Daesh empieza a vender el petróleo que logra controlar, lo empieza a vender en el mercado negro para financiarse. Y una de las estrategias entonces para tratar de golpear las finanzas del Daesh es tratar de afectar este mercado negro del petróleo. Y si yo tengo el petróleo a $100 el barril, pues el Daesh va a cobrar en el mercado negro 50 o 60 dólares. Pero si yo hago desplomar los precios del petróleo y los bajo a 50 dólares por barril el precio oficial, pues el Daesh ya no va a vender su barril en el mercado negro por 50 o 60 dólares, sino lo va a vender por 10 o por 20. Y estoy afectando entonces las finanzas del Daesh a costa de desplomar los precios del petróleo. Vamos a hablar con regímenes árabes para ver si están de acuerdo. Y los regímenes árabes tienen la posibilidad de aguantar un periodo de tiempo relativamente amplio, un chaparrón con los precios del petróleo bajos. Seguramente habrán algunos otros países petroleros que no estén en esa capacidad, y estamos hablando por ejemplo de Venezuela. A Venezuela en este momento se le atravesaron varios problemas, y es que nadie va a presionar por subir el precio del petróleo, al menos por ahora, y eso va a afectar sin duda, o está afectando sin duda, las finanzas de Venezuela. También, entre otras cosas, genera un ambiente en América Latina idóneo para que Estados Unidos se acerque de paso a Cuba, y afecta a Venezuela por varios lados. Pero esta estrategia de afectar los precios petroleros la secundan o la respaldan más bien algunos estados árabes de la región, y en este momento no se va a presionar por el alza para seguir entonces afectando las finanzas del Daesh. El comportamiento histórico del precio del petróleo llega a un pico de casi 150 dólares por barril, cae 36 dólares en diciembre del 2008, vuelve y sube, y hoy estamos hablando del barril del petróleo alrededor de los 50 dólares el barril. Esta situación del Daesh, sin embargo, genera nuevas amenazas, y ya con esto empiezo a concluir. La primera, la que planteaba Benjamín, el Kurdistán. Es que resulta que en buena medida Estados Unidos no aprende de sus errores, o bueno, si aprende, yo creo que toma la posición de capotearlos cuando aparezcan, y la mala costumbre de armar o de configurar freedom fighters que empiezan en Afganistán y que implica la creación de Al-Qaeda, la están repitiendo con el Kurdistán. Muy difícilmente, si hubiéramos hablado de un Medio Oriente sin Estados Unidos y con las fronteras actuales, ninguno de los países donde estarían repartidos los kurdos estaría pensando darle autonomía y mucho menos darle capacidad militar. Hoy Estados Unidos está armando los kurdos, y seguramente en el futuro vamos a tener un foco nuevo de inestabilidad, justamente por este reclamo justificado, totalmente justificado, porque de hecho el Kurdistán es un olvido histórico, la ausencia del Kurdistán es en buena medida una responsabilidad occidental, una responsabilidad europea, totalmente válido, pero que va a ser un foco de inestabilidad en el futuro por esta autonomía y este poder que se le están dando a los kurdos en función del plano, del programa que empleé en Irak, del programa que empleé en Siria, y ahora de las necesidades para enfrentar el Daesh. El Kurdistán, que reúne territorios de 4 países, como lo planteaba Benjamín, de Irak, de Irán, de Siria y de Turquía fundamentalmente, y que bajo la lógica de freedom fighters
van a implicar entonces inestabilidades futuras. Me recordaba Benjamín un comentario que le hacía un muy buen amigo, que es el editor internacional del Espectador, a propósito del Daesh, y que se lo repetía ahorita a propósito de los kurdos. En su momento le tomaba una foto al Daesh cuando hacía parte de los grupos rebeldes sirios, y él le ponía al pie de foto: combatientes por la libertad que pelean en Siria. Yo en ese momento le dije: guarde la foto, porque más adelante la puede volver a publicar, y le cambia el pie de foto y le pone: ahora estos son los nuevos terroristas que están operando en el Medio Oriente. Y cuando tuvo que hacer una nota del Daesh, a propósito, puso la misma foto y le cambió el pie de foto y me llamó a tomarme el pelo, a decirme: estoy haciendo lo que usted me dijo. La misma foto pasó de ser mi mejor amigo ahora a ser mi peor pesadilla. Lo mismo va a ocurrir con el Kurdistán seguramente. Hay un problema adicional, y esta es la última etapa en la cual voy a tardarme 3 minutos seguramente, porque esto lo voy a ampliar en una conferencia que tengo mañana. Y es que en los problemas de geopolítica de recursos en el Medio Oriente no es solamente el petróleo. El agua tiene un papel fundamental en la geopolítica de los recursos del Medio Oriente. Y el agua, por ejemplo, si queremos tener una situación supremamente clara de tensión, el agua es lo que en buena medida ha determinado la evolución del conflicto palestino-israelí. No es el único elemento que ha determinado la evolución, pero sí es al menos uno de los elementos más importantes. El conflicto palestino-israelí ni es milenario, ni es religioso, no se trata de odio entre religiones. De hecho, hay un debate muy interesante que dábamos al almuerzo de qué significa ser judío, en qué consiste este universo judío, y en qué consiste el universo israelí, que son dos cosas distintas. La gente confunde fácilmente israelita con judío, con israelí, y son cosas supremamente diferentes una de la otra. No es milenario, no es religioso, no es complicadísimo de entender, que ese es el otro de las perspectivas erróneas de la gente. Es un conflicto muy simple, es un conflicto que se resume en una sola palabra: ocupación. Y esta es la evolución del conflicto sobre el terreno. Desde acá, en lo que era Palestina histórica, que permitía compartir básicamente los credos judíos, católicos, cristianos y musulmanes, hasta Palestina actual, donde esto es Cisjordania, que la podemos fácilmente clasificar como una serie de bantustanes, y esto es Gaza, ¿ya? La famosa franja de Gaza. ¿Y cómo de acá se llegó acá? ¿Y cómo se está agujereando esto? En buena medida la respuesta está aquí. Y es que esta política continua de afianzar y ampliar la ocupación por parte de Israel ha seguido un trazado sobre recursos acuíferos y recursos también de utilidad militar en buena medida, pero sobre todo recursos acuíferos, de tal manera que la mayor cantidad de recursos de superficie y recursos subterráneos van a quedar al otro lado de una frontera trazada de facto por esto, ¿sí? Esta es la forma en la cual se ha construido esta frontera entre Israel y Palestina, entre Israel y Cisjordania. No es una frontera basada en el derecho internacional. Ustedes toman resoluciones de Naciones Unidas y ustedes van a encontrar que la frontera está en otro lado. La frontera está aquí, en esta línea verde. De hecho, se llama así, la línea verde. Pero esta frontera de facto, esto que se ha construido sobre esta línea roja y se ha construido con este muro, con garitas de vigilancia, se ha construido, como les decía, por un lado para dejar terrenos de utilidad militar del otro lado, pero sobre todo para cooptar la mayor cantidad de recursos acuíferos que queden del otro lado. Hay otras razones. Hay turismo religioso también, funciona o tiene un papel fundamental. Normalmente ustedes encuentran un viaje a Tierra Santa y ustedes van y vuelven convencidos que solamente estuvieron en un país que se llama Israel. Realmente han estado en dos. Alguna vez yo tuve la tarea de hermanar Belén con una ciudad católica colombiana y fue imposible porque la autoridad religiosa de esa ciudad colombiana, en primer lugar, no me creía que Belén estaba dentro de Cisjordania, o sea, dentro de Palestina, y en segundo lugar, no me creía que Belén era fundamentalmente católico, porque él decía: si está en Palestina, entonces es musulmana. Yo le decía: no, Belén es católica. Hay una alcaldesa mujer, entre otras cosas, que es católica, y todo el entorno de Belén es católico. Al final no me creyó, porque para él Tierra Santa es una sola cosa, que es Israel, no son dos países distintos. Entonces hay elementos de turismo que también inciden, pero el elemento agua es fundamental en una zona donde el agua escasea en comparación con el petróleo que abunda. Tenemos entonces como conclusión varias cosas.
Sin duda, el choque de las civilizaciones lo que ha servido es para profundizar y para construir sobre el terreno los intereses de Occidente. El choque de las civilizaciones realmente es una propuesta muy poco argumentada, muy pobremente argumentada y sobre todo muy fácil de controvertir. En segundo lugar, en el mundo no hay, y eso es un principio fundamental de las relaciones internacionales, en el mundo no hay ni buenos ni malos permanentes, lo que hay es intereses. Y si Estados Unidos o la potencia de turno le interesa hoy asociarse con alguien y mañana este alguien deja de ser mi aliado para convertirse en mi adversario, sin temor alguno se va a hacer. Lo mismo al revés, si es mi adversario y mañana me interesa que sea mi aliado, sin reparo alguno lo voy a hacer. Entonces, más allá de amigos y enemigos fundamentales o permanentes, lo que hay en el mundo son intereses. Y esos intereses es lo que ha determinado a Estados Unidos su presencia en el Medio Oriente y lo que está determinando hoy mismo la lucha o la guerra contra el Daesh, que no es porque Occidente ame a los iraquíes, ni es porque Occidente ame a los sirios, ni es porque Occidente ame a los kurdos, sino es básicamente porque el Daesh le representa unos retos estratégicos a ese Occidente, donde está ubicado y los recursos que controla. Las consecuencias que va a pasar de eso, esa es otra historia. Y seguramente a la vuelta de 5 o 6 años estaremos aquí en otro evento de este mismo estilo, evaluando las consecuencias del chistecito gringo de este momento y de su estrategia contra el Daesh. Muchísimas gracias. Es que quedé un poco